Hola, ¿qué tal? Soy el profe Fer. Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro primer tema, apenas. Vamos a abordar una clasificación de la danza. Existen diferentes clasificaciones de la danza dependiendo de la escuela y dependiendo del autor. Nosotros vamos a abordar una a la que llegamos en la Escuela Nacional Preparatoria y que nos sirve para nuestro trabajo en clase. Esta clasificación de la danza divide a la danza, a la expresión artística, en tres grandes rubros. La danza como un género académico, la danza como un género folclórico y la danza como un género popular. Vamos a ver que este primer género académico comienza hace muchísimo tiempo en la corte del rey Luis XIV, que era conocido como el Rey Sol. A este Rey Sol le encantaba la danza, le gustaban todas las artes, pero en específico la danza. Él bailaba. Y las características del momento, las características del momento histórico, le permiten darse un lujo. Y él crea la primera academia de danza en la historia, la Real Academia de la Danza, en 1661. Es la primera academia de danza. Es entonces la madre de todas las academias de danza. Es la primera academia de ballet. Todas las especialidades de danza que se enseñan por un profesor en un lugar específico, con características específicas y con una técnica de danza, tienen de una manera o de otra una influencia de esta primera academia de danza, de la Real Academia de Danza de Luis XIV. Las características de la danza académica entonces son que existen las condiciones específicas para poder enseñar una especialidad de danza específica también. Existe un maestro, existe obviamente un alumno, como en nuestro caso existe un salón específico para ello, con una duela, en algunas ocasiones con barras, con un espejo, pero sobre todo lo más importante es que existe una técnica de danza. Hay una sistematización en la enseñanza de la danza. Eso a nosotros como danza regional mexicana o danza folclórica, como también se le conoce, nos hace una rama de esta danza académica. No confundir con la danza como un género folclórico, y vamos a ver la diferencia. La segunda clasificación de la danza habla de la danza folclórica. Danza folclórica de características diferentes. ¿Cuáles son estas características? La danza folclórica o tradicional o regional, cualquiera de las tres es la misma, está inmersa en una cultura específica, en una comunidad específica, con características muy particulares que la hacen diferente a la danza que se desarrolla en otra región o por otra cultura. Hay danza folclórica en todo el mundo. En todo el mundo, se realizan danzas de diferentes características de acuerdo al bagaje cultural de cada país y de cada cultura en esos países. Encontramos entonces que la danza folclórica o la danza regional o la danza tradicional de no sé, de Brasil, por ejemplo, es diferente a la danza tradicional italiana o a la danza tradicional alemana o a la danza tradicional mexicana. Incluso en nuestro país hay diferentes regiones que tienen expresiones dancísticas y expresiones artísticas diferentes, que les dan características
muy particulares. Entonces, la danza folclórica como una como un género es aquella que se transmite de generación en generación, que obedece a la cultura y obedece a las características particulares de una comunidad específica y que se lleva a cabo por gusto, ¿no? La gente lo realiza porque es parte de sus tradiciones, porque es parte de su cultura. Entonces, la gente lo lleva a cabo no como una obligación, obviamente, sino como parte de sus tradiciones. Y esto les da un aspecto importante de identidad. El último género, el último género es la danza popular. La danza popular es aquella que todos bailamos, que obedece en mucho a la moda. Regularmente es llevada a cabo por los jóvenes, regularmente, pero también es un aspecto de diferencia generacional. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día bailan ciertos ritmos que no bailan sus papás. Y esos papás, cuando hay una reunión, cuando hay una fiesta popular, bailan los ritmos que ellos aprendieron cuando eran jóvenes. Y entonces en una reunión, en una fiesta, podemos ver esas diferencias generacionales dependiendo de lo que cada generación baila. Eso está dictado un poco o un mucho por la moda. Mientras los jóvenes hoy en día bailan ritmos como el reggaetón o, o esto que llaman perreo, ¿no? Eh, los adultos, sus papás, bailan cosas diferentes, escuchan cosas como el rock pop o no sé, por ejemplo, se me ocurre que se paran a bailar caballo dorado, payaso de rodeo, un rock and roll, una cumbia, que ya no es tanto del gusto de los jóvenes. Y menos aún cuando, por ejemplo, en una reunión ponen un danzón o ponen algo, por ejemplo, de la Sonora Santanera. Regularmente los jóvenes no lo bailan, pero sí lo bailan quienes pertenecieron, quienes vivieron como jóvenes esos ritmos. Entonces, la danza popular no es una forma de expresión artística, sino una forma de entretenimiento, una forma cultural, sí, pero no artística. Básicamente, la danza popular, el objetivo de la danza popular es divertirse. Divertirse, sí, en comunión con la comunidad, con los cercanos, con la familia, con los amigos, pero no con un fin artístico, que es muy diferente. Entonces, repasamos para ya irnos. Los tres géneros de los que hablamos son la danza académica, que se enseña a partir de una técnica, la danza folclórica, que forma parte de las tradiciones y costumbres y que se enseña de generación en generación, y por último, la danza popular, que es parte de sí de la cultura, pero como parte también de la moda de cada generación. Espero que esta clasificación les haya sido fácil y no olviden resolver su tarea. Gracias, nos vemos.